Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia García, soy parte del staff docente de CEFORDAT, institución que propicia la formación de acompañantes terapéuticos, espacio también donde tenemos un dispositivo de educación permanente en salud, desde el cual grabamos estos videos con expertos en diferentes ejes temáticos. En este caso tenemos el honor de contar con la expertise de Anabela Cáceres. Ella es estudiante avanzada de la licenciatura en Psicología en la Universidad Atlántida Argentina, ex ayudante de cátedra en Psicología Educacional, tutora de trayectoria de la Universidad Atlántida en las sedes Mar de Ajó, Dolores y Mar del Plata, realizando el TIF sobre estrategias de afrontamiento de los bomberos voluntarios del Partido de la Costa. Dentro de su currículum nos presenta que fue capacitada en operador en crisis, jornada de primeros auxilios psicológicos, Colegio de Psicólogos de Córdoba, salud mental y apoyo psicosocial del Ministerio de Salud, infancias vulneradas, maltrato y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, infancias y adolescencias respetadas, herramientas lúdicas y artísticas para su abordaje integral, diplomatura en marketing digital y formulación y evaluación de proyectos. Anabela nos va a presentar un tema muy importante que tiene que ver con primeros auxilios psicológicos, PAP, una herramienta al alcance de todos. Bueno, agradecemos la presencia de Anabela y comenzamos a escuchar su expertise. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecerles a ustedes por esta invitación. Me parece muy importante la posibilidad de poder brindar un primer acercamiento a lo que son los primeros auxilios psicológicos. Eh, Quizás es un tema que no tiene tanta divulgación, o sí, pero bueno, hay varios puntos sobre los que voy a hablar que me parecen muy importantes para poder transmitir hoy, así que les agradezco esta oportunidad bueno, de poder hablar un poco de un tema que me apasiona. Así que muchas gracias. Eh, bueno, como bien mencionaba Claudia, vamos a estar hablando de lo que son los primeros auxilios psicológicos, también conocidos como primeros auxilios emocionales. Yo quise agregarle este título, que es una herramienta al alcance de todos, porque bueno, ahora vamos a ir viendo, más allá de la mención específica a lo psicológico, es realmente una herramienta en la que todos nos podemos capacitar y formar. Bueno, vamos a estar hablando un poco acerca de qué son los primeros auxilios psicológicos, para qué sirven, quiénes pueden aplicarlos, cuáles son los objetivos y los principios básicos, cómo podemos aplicarlos y algunas pautas de qué debemos hacer y qué no debemos hacer al utilizarlos. Esto va a ser, como decía, bueno, un primer acercamiento. Vamos a hacer un poco como un vuelo de pájaros sobre estos temas, sobre los que es necesario, digamos, luego poder profundizar y formarse para poder intervenir concretamente en situaciones de urgencias, de emergencias, o bueno, o en situaciones de crisis masivas como desastres y catástrofes. Bueno, eh, ¿qué son los PAP? Que dijimos son los primeros auxilios psicológicos y para qué sirven. Son una técnica de apoyo humanitario para personas que se encuentran en una situación de crisis. Estas crisis pueden ser crisis masivas, como lo mencionaba, pueden ser, por ejemplo, un accidente de tráfico que involucre varios micros, bueno, como ocurre en otros países, un tsunami, bueno, situaciones de terremoto como ha habido, por ejemplo, acá en otros momentos también históricos, o situaciones de crisis vinculadas más con crisis de la vida cotidiana, como puede ser, por ejemplo, un divorcio, la muerte de un familiar cercano, una enfermedad crónica propia o de alguien cercano,
y crisis también vinculadas a momentos evolutivos, como por ejemplo la crisis de la mediana edad, la crisis de la adolescencia. Bueno, en diferentes etapas de la vida pueden aparecer estas situaciones de crisis. El objetivo de estos primeros auxilios psicológicos o emocionales es poder recuperar el equilibrio emocional perdido y prevenir el desarrollo de secuelas psicológicas. Bueno, como decía, están diseñados para reducir a corto y largo plazo la angustia inicial que puede provocar esta situación de crisis. Va a buscar promover un funcionamiento adaptativo y poder movilizar estrategias de afrontamiento. Bueno, varios autores lo comparan con los primeros auxilios médicos, en el sentido de que, como decía, más allá de llamarse primeros auxilios psicológicos, no son competencia exclusiva de los psicólogos y psicólogas, sino que al igual que con los primeros auxilios médicos, cualquier persona que esté, digamos, lo suficientemente capacitada va a poder llevarlos a cabo. También se asemejan a los primeros auxilios médicos en que la intervención va a ser breve y lo que va a buscar es poder estabilizar en ese momento a la persona. Estas intervenciones pueden durar de minutos a horas y se aplican en el momento en el que se desencadenó la crisis. Pasadas las 72 horas, ya no se considera correcto hacer una aplicación de estos primeros auxilios psicológicos. Bueno, como explicaba anteriormente, cualquier persona que esté lo suficientemente entrenada y capacitada va a poder hacer la aplicación de estos primeros auxilios psicológicos. Generalmente quienes están, digamos, formados por su labor cotidiana suelen ser, por ejemplo, los bomberos, los policías, personales de las Fuerzas Armadas, pero lo que me parecía interesante traer hoy, bueno, es esta posibilidad de que todas las personas de la comunidad, incluyendo niños y adolescentes, pueden formarse y adquirir esta herramienta. Por ejemplo, trabajadores sociales, maestros, bueno, diferentes educadores, diferentes personas de la comunidad tienen esta posibilidad. Así que, bueno, me parece importante, digamos, que todas las personas puedan acceder, ya que una situación de crisis es inesperada, es brusca, y no siempre podemos contar con un psicólogo en el lugar donde ocurre, por lo cual, de vuelta, como pasa con los primeros auxilios médicos, contar en el momento y en el lugar con una persona capacitada puede hacer la diferencia para la persona que está sufriendo de esta situación de crisis. Bueno, los objetivos, como un poco ya también iba adelantando, van a ser poder brindar un primer apoyo y contención, facilitando que la persona se pueda sentir escuchada, comprendida, que pueda expresar esos sentimientos y las emociones negativas que está, digamos, sintiendo en ese momento, como pueden ser angustia, miedo, enfado. También van a buscar estos primeros auxilios reducir la mortalidad. En cuanto un suceso estresor puede generar situaciones violentas como autoagresiones o agresiones hacia los demás. Entonces, actuando con los primeros auxilios psicológicos podemos prevenir o disminuir estas reacciones, digamos, violentas. Los auxilios psicológicos también van a buscar que la persona que interviene brindándolos pueda hacer el nexo de la persona en crisis con los recursos de ayuda, proporcionándole información concreta sobre a dónde puede acudir
para continuar con esta, digamos, atención psicológica más a largo plazo, como puede ser, bueno, los servicios de emergencias, de atención de urgencias hospitalarias. Bueno, tiene una serie de principios, los primeros auxilios psicológicos, que tienen que ver con poder brindar una escucha activa, empática, en un marco de confianza, poder facilitar la aceptación y la expresión de estas emociones que mencionaba antes, y poder brindarle a la persona información. Bueno, acá tenemos, tomé uno de los autores que hablan de primeros auxilios psicológicos, habla de una serie de operaciones prácticas, diferentes manuales que existen sobre la temática. Hablan de diferentes formas de, digamos, ciertos factores en común de lo que implica una intervención de primeros auxilios psicológicos. En líneas generales, los puntos más importantes son que este primer contacto, acercamiento con la persona sea, bueno, como decía, empático, que pueda brindarle una escucha activa, que se le pueda brindar seguridad y alivio, que se pueda recopilar información sobre la persona y brindar la información, y que se pueda poder realizar una intervención de psicoeducación. Estos puntos, bueno, hablan del contacto y la presentación, brindar seguridad y alivio, realizar una estabilización si la persona, si se evalúa que la persona lo requiere, recopilar información sobre sus necesidades y preocupaciones, brindarle una asistencia práctica, conectarlo con las redes de apoyo sociales, familiares y comunitarias, brindarle pautas de afrontamiento y enlazarlo con los servicios de colaboración en su comunidad. Bueno, este primer acercamiento de contacto y presentación va a tener una serie de objetivos, ya sea que se responda a contactos iniciados por los sobrevivientes o por los damnificados, o ya sea para iniciar el contacto. En primer lugar, va a ser muy importante presentarse y pedirle permiso a la persona para hablar con ella. Se va a apuntar a que este lenguaje que se mantenga con la persona con la que se está interviniendo sea un lenguaje cognitivo y no emocional. Esto quiere decir que las preguntas se van a orientar al qué, cómo, cuándo, dónde, y no emocional quiere decir que no vamos a preguntar, por ejemplo, qué está sintiendo, qué sintió cuando pasó el accidente, porque eso puede generarle un nuevo desborde. También es importante poder cuidar el lenguaje no verbal de la persona que está llevando a cabo la intervención, y que este lenguaje no verbal sea coincidente con el lenguaje verbal. Uno no se tiene que demostrar ansioso o demasiado preocupado, porque esto también va a ser, digamos, un motivo que le genere más preocupación a la persona que está en la situación de crisis. Bueno, acá traje un ejemplo. Hay diferentes maneras de presentarse, pero una posible, tomando en cuenta esto de que uno se acerca, se presenta y dice quién es, cómo se llama, cuál es el rol y cuál es su función en ese momento. Podría ser: mi nombre es Anabela, pertenezco al equipo de psicología de la emergencia, al equipo de emergencias de tal localidad. Estoy acercándome a las personas para ver cómo se encuentran, ver si puedo ayudarlos de alguna manera. Bueno, acá le pedimos permiso para hablar con la persona, le preguntamos cuál es su nombre, y es importante también que luego en los siguientes contactos, en lo que sigue de la conversación, la llamemos por su nombre. Bueno, entonces sería, por ejemplo: señora García, antes de que continuemos hablando, ¿hay algo que necesite ahora mismo?
como agua o abrigo. Esto también es muy importante, poder dar una respuesta a estas necesidades, digamos, más básicas antes de continuar con la intervención. Bueno, en una segunda etapa vamos a buscar poder brindarle a la persona seguridad y alivio. Se va a buscar garantizar la seguridad física inmediata. Esto a veces no depende de uno, sino que, por ejemplo, en una situación de accidente se va a procurar que la persona que está a cargo del equipo de bomberos o de otro equipo de los intervinientes pueda, por ejemplo, apartar vidrios rotos, y todo aquello que digamos que haga que el ambiente donde está la persona no sea del todo seguro. También una manera de brindarle seguridad y alivio es poder brindarle información concreta sobre qué hay que hacer, qué se está haciendo, qué se sabe de la situación, qué se va a hacer después. Nosotros, bueno, para poder contar con esta información que tiene que estar confirmada, tiene que ser certera, primariamente antes de intervenir, tenemos que anoticiarnos de toda la situación de intervención. Como por ejemplo, si se trata de un accidente, bueno, qué tipo de accidente es, qué tipo de población se encuentra en el lugar, si se ha, por ejemplo, planificado algún espacio donde las personas puedan apartarse de esa zona y estar a resguardo, para poder después también transmitirle a las personas esta información concreta. Y también, bueno, como decía antes, para poder brindar alivio, también es importante poder atender a las necesidades básicas, necesidades como agua, comida, abrigo, contacto telefónico con familiares. En este punto, bueno, nos ocuparíamos también de estas cuestiones. Bueno, acá traje otro ejemplo de uno de los manuales de psicología de la emergencia, en el que se le comunica a un niño. Esto es importante también, que para poder establecer contacto con los niños, si los adultos responsables se encuentran con ellos, primero poder dialogar con los adultos, explicarles esto que decía antes, y pedirles permiso a estos adultos para poder hablar con los niños, porque son sus adultos responsables. Y en la comunicación con los niños, bueno, adaptar obviamente el lenguaje acorde a la población, hablarles de una manera más sencilla, eh, poder, digamos, agacharse para poder estar a su altura. Bueno, en este ejemplo que traje es una explicación acerca eh, eh, digamos, una intervención puntual. Esto es lo que va a suceder ahora. Tú y tu mamá van a ir juntos a un lugar llamado albergue, refugio, que es un edificio seguro, con comida, ropa limpia y un lugar donde descansar. Bueno, esto un poquito hacía referencia a esto que decía antes, poder explicar con palabras sencillas. Quizás a un niño muy pequeño, si uno le dice albergue o refugio, no sepa a qué nos estamos refiriendo. Y bueno, en la comunicación con con el adulto esto ya fue explicado. eh, Poder decirle puntualmente, bueno, quédate con tu mamá hasta que sea la hora de ir, al adulto se le explica un poco más, se le dice, bueno, en 40 minutos van a estar acercándose con una combi para retirarlos, etc. Bueno, otro punto importante es poder realizar una estabilización si se evalúa que es necesaria. El objetivo va a ser poder calmar y orientar a los sobrevivientes que se encuentren emocionalmente abrumados. Acá es importante poder observar ciertas señales de desorientación y agobio, como pueden ser los ojos cristalinos, la mirada ausente o perdida, que no haya respuesta ante las preguntas, que se observe un comportamiento como muy desorganizado
o que la persona se esté poniendo, por ejemplo, en situaciones de alto riesgo. También podemos ver esto cuando las reacciones emocionales son muy intensas y descontroladas, como por ejemplo precisamente un llanto desconsolado, un comportamiento agresivo eh, o conductas, digamos, de hiperventilación. En primer lugar, la primera alternativa para lograr esta estabilización sería intentar una orientación temporoespacial de la persona. Por ejemplo, poder preguntarle si sabe cómo se llama, si sabe dónde está, si sabe lo que pasó, si puede describir lo que hay a su alrededor. Esto como una manera de corroborar si la persona se encuentra en el aquí y ahora, digamos. Hay una serie de técnicas de la psicología, de distintas corrientes, como la psicología cognitiva, como el mindfulness, y técnicas de respiración y relajación que pueden ayudar a esto mismo, digamos, a lograr que la persona se pueda volver a centrar en el presente. Bueno, también vamos a realizar una recopilación de información de las necesidades y las preocupaciones actuales de la persona. Por ejemplo, vamos a indagar si la persona tiene preocupación por el peligro que le generó esta situación o que aún le podría estar generando. Vamos a indagar si siente preocupación por estar separado de sus seres queridos o si está preocupado por la seguridad de sus seres queridos. A veces en estas situaciones los grupos familiares quedan separados sin tener contacto entre ellos y bueno, esto podría ser una causa eh, extra de angustia, ¿no? Que se suma. Bueno, también vamos a indagar si la persona tiene condiciones médicas preexistentes, médicas o de salud mental, y si tiene necesidad de medicamentos. Y también vamos a indagar sobre su disponibilidad de apoyo social, familiar y de amigos, si cuenta con personas, si tiene una red social a la cual acudir. Bueno, y acá pasaríamos ya, una vez que hicimos esta exploración de necesidades, a poder brindarle una asistencia práctica. Acá vamos a identificar cuáles son sus necesidades más inmediatas. Pueden aparecer varias necesidades o inquietudes, entonces vamos a tratar de enfocarnos una por una. Por ejemplo, para algunas necesidades puede haber una respuesta inmediata, como esto que decíamos, bueno, en una persona puede surgir la necesidad de algo de comer, poder llamar por teléfono a su familia para avisar que está bien, y otros problemas van a requerir, digamos, pautas más a largo plazo o otro tipo de intervenciones que no son tan inmediatas, como por ejemplo poder encontrar un familiar que está desaparecido, o poder reclamar un seguro ante la pérdida de una casa por una inundación. En estas particularmente son en las cuales va a resultar necesario poder desarrollar un plan de acción. Y poder, digamos, actuar para atender esas necesidades. Poder dar pasos concretos, siempre buscando que sea la persona quien tome la iniciativa y quien sea activa en esta atención de estas necesidades. Por ejemplo, si nos encontramos con que tiene un familiar desaparecido, que sea la persona quien, con nuestro acompañamiento, con nuestra contención,
pueda completar, por ejemplo, una ficha acerca de las características que tiene este familiar que está desaparecido. Bueno, el siguiente paso sería poder conectar a la persona con sus redes de apoyo social. En principio se va a buscar que pueda tener una conexión con su red de apoyo primario, como son familiares y seres queridos, amigos, personas de su comunidad. Y en el caso de que esto no sea posible, vamos a intentar fomentar un acercamiento a las personas de apoyo que están disponibles en ese momento. Por ejemplo, nosotros mismos, como una red de apoyo, digamos, temporal en ese momento, otros trabajadores que estén brindando auxilio, otros sobrevivientes. Y bueno, poder, digamos, reforzar estas redes. Lo siguiente que haríamos está vinculado con lo que en psicología se conoce como psicoeducación, que, bueno, es poder brindar pautas o estrategias de afrontamiento para lo que van a ser los días siguientes en la vida de esta persona. Pautas psicoeducativas que lo van a ayudar a poder afrontar esta situación de crisis. Por ejemplo, informando sobre cuáles son las reacciones básicas del estrés, normalizando aquellas sensaciones y sentimientos que se le van a poder presentar a raíz de haber atravesado esta situación. También se puede, digamos, brindar psicoeducación acerca de técnicas de relajación, técnicas de respiración, como mencioné antes, pautas de higiene, por ejemplo, de higiene del sueño, poder descansar 8 horas. Y esto es importante, digamos, siguiendo con esta línea de que todas estas intervenciones previas, por ejemplo, hay que repetirlas varias veces como que para que la persona las pueda incorporar y las pueda registrar. Todas estas pautas que van a ser para los días siguientes, es importante que puedan ser entregadas por escrito. Así la persona puede volver a ella y releerlas todas las veces que considere necesario, porque también es muy difícil, digamos, poder registrar toda esta información en ese momento y en el estado en el que se puede encontrar la persona, el damnificado, digamos. Bueno, acá traje algunos ejemplos de esta folletería que se puede y que se suele entregar. Este pertenece al Ministerio de Salud. Es sobre el cuidado de la salud en emergencias y desastres. Acá clarifica un poco, por ejemplo, cuándo consultar en el centro de salud. Por ejemplo, cuando dice que el malestar persiste por varias semanas. Acá en estas pautas de normalización sobre las sensaciones se explica, por ejemplo, cuáles son las emociones, las conductas y pensamientos que pueden aparecer, como por ejemplo desgano, irritabilidad, insomnio, pesadillas. Este es un folleto similar al anterior, pero orientado, bueno, realizado por la Cruz Roja Española y que está orientado a los intervinientes en emergencias y catástrofes. Bueno, en ellos también van a aparecer estas sensaciones, estos sentimientos, estas emociones, estos pensamientos, que son, digamos, reacciones normales, esperables, ante estas situaciones disruptivas, digamos, en la trama cotidiana de la vida de las personas. Bueno, acá también siguen aclarando, por ejemplo, algunas sensaciones que pueden aparecer,
¿Y qué se puede hacer ante estas situaciones? Por ejemplo, hablar con otras personas acerca de lo ocurrido, bueno, evitar el consumo desmedido de alcohol y otras sustancias, entre otras, digamos, pautas que se pueden implementar. También lo que se aclara, al igual que en el otro folleto, es cuándo sería un momento para realizar una consulta con un profesional de la psicología. ¿Sí? Cuando estos síntomas no desaparecen pasadas ciertas cantidades de semanas, cuando tienden a incrementarse y cuando el comportamiento, por ejemplo, afecta a todas las esferas de la vida. ¿Sí? Porque más allá de que, digamos, estas reacciones son normales y esperables, tienen que tener una tendencia a disminuir con el paso de los días y de las semanas. Bueno, y por último, en estas, digamos, pautas de intervención, eh, lo que se hace es funcionar como nexo o como enlace con servicios externos de atención psicológica. Por ejemplo, se puede, bueno, si hay posibilidad, ¿no?, de incluir en esta folletería los contactos de las redes de atención de salud pública. En caso de que no exista esta folletería, se le informa, digamos, eh, de manera verbal o por escrito, bueno, a qué lugares se puede acercar, por ejemplo, a un hospital público, a una salita donde haya atención psicológica. Y también en caso de que se evalúe necesario, digamos, por las características que presenta la persona en ese momento, se la puede referir concretamente con profesionales especializados. Digamos, si vemos que los primeros auxilios psicológicos no serían suficientes para esa persona en particular, se puede hacer una derivación formal con un especialista, un licenciado en psicología. Bueno, y también algunas pautas para tener en cuenta de manera general, eh, hablan sobre lo que debemos hacer y decir y sobre lo que no debemos hacer ni decir. Eh, bueno, como mencionaba antes, es importante poder buscar un lugar tranquilo para hablar con la persona, respetar siempre la privacidad y la confidencialidad, que todo lo que la persona nos relate se pueda mantener en un marco de confidencialidad, no salir de la intervención con la persona y divulgar a otras personas lo que ésta contó, a no ser que sea necesario comunicarlo para evitar, digamos, un riesgo mayor sobre esa persona. Es importante, bueno, situarse cerca, pero siempre guardando una distancia apropiada, no invadir el espacio personal del otro y no iniciar contactos físicos inadecuados. Siempre es recomendable, por ejemplo, si es necesario tener un contacto que sea, por ejemplo, tocándole el hombro y no más que eso. También tenemos que transmitirle, como decía en un principio, a través del lenguaje verbal y no verbal, poder hacerle entender que estamos escuchándolo y que estamos brindándole toda nuestra atención, nuestra escucha activa. Esto lo vamos a hacer obviamente mirando a la persona a los ojos, evitando ciertos gestos como por ejemplo mirar el reloj. eh, y bueno, a través digamos, del lenguaje no verbal, por ejemplo, asintiendo con la cabeza. También es importante poder tenerle paciencia a la persona si le cuesta expresarse, si hay algo que no recuerda, si hay que repetirle varias veces una pregunta y también nosotros poder mantener la calma. Bueno, también algo que mencionaba antes, es importante poder eh, darle información concreta. Para eso nosotros primero tenemos que estar informados
Por ejemplo, si sabemos que hay un refugio, saber las características de este refugio, a cuánta distancia se encuentra, con qué servicios cuenta, si es para familias, si se separan, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Siempre igual se va a buscar que los grupos familiares puedan permanecer juntos, que los niños puedan permanecer con sus padres. Bueno, pero estas son todas cosas que digamos que hay que tener en conocimiento para poder transmitir, porque en lo posible hay que evitar respuestas del tipo no lo sé ante estas quizás preguntas como muy básicas. Podemos desconocer cierta información, pero esta que hace referencia pautas básicas de asistencia tenemos que conocerla. Bueno, por ejemplo, si hay algún lugar donde alguna capilla improvisada, eh, bueno, hay que contar con esa información. Si hay agua, si hay comida, también poder comunicarnos de una manera simple, sencilla, con un lenguaje claro, transmitir que comprendemos cómo se sienten en ese momento y que comprendemos que están atravesando una situación compleja. También en lo posible, digamos, en este diálogo con la persona, poder reconocer sus fortalezas, reconocer el esfuerzo que están haciendo, eh, dejar espacios para el silencio, darle tiempo a la persona para que pueda pensar cuando le preguntamos algo. Y bueno, siempre respetar las creencias religiosas. Si nos acercamos a un damnificado y le preguntamos qué necesita, y por ejemplo dice, yo quiero rezar, bueno, no podemos desestimar esta necesidad o, o digamos, decirle que hay cosas más importantes. Si para esa persona, eh, digamos, lo que le brinda alivio y lo que le brinda tranquilidad es poder rezar, es importante poder ayudarlo a que pueda, digamos, satisfacer esa necesidad básica. Bueno, y también pautas importantes acerca de lo que no debemos decir. No tenemos que presionar a las personas para que nos cuenten su historia. Siempre que nos acercamos, luego de presentarnos, decir quién somos, cuál es nuestro rol, qué estamos haciendo ahí, le preguntamos a la persona si desea hablar unos minutos con nosotros, si desea contarnos, si desea, jamás podemos obligar a una persona eh, a que nos hable, porque esto sería totalmente contraproducente y terminaría produciendo, digamos, una situación de desborde emocional. No vamos a interrumpir ni apurar a la persona, como, bueno, como decía antes, con el lenguaje no verbal o con el lenguaje verbal. Tenemos que respetar sus tiempos y su proceso. No vamos a tocar a la persona innecesariamente, como decía antes. No nos vamos a mostrar moralistas, ni sermonear, ni mostrar lástima o paternalismo, digamos, querer posicionarse en un lugar de saber sobre el otro. Por ejemplo, tampoco vamos a juzgar lo que hicieron o lo que dejaron de hacer, ni los sentimientos que están teniendo en ese momento. No podemos decir, por ejemplo, cosas como no debería sentirse así, debería sentirse afortunado por sobrevivir, porque, bueno, esto sería una manera precisamente de juzgar. eh, y hay otros factores a tener en cuenta más allá digamos, la supervivencia de una situación, no deja de ser una situación de crisis. Eh, no podemos inventar cosas que no sabemos. Si, digamos, si hay algo que nos preguntan y lo desconocemos, no lo vamos a- a decir. Eh, es más adecuado decir, bueno, esta información no lo tengo, pero si me das un rato, lo voy a averiguar, voy a hacer lo posible
por informarme acerca de esto para poder transmitírtelo. Bueno, no vamos a utilizar expresiones demasiado técnicas, como decía antes, siempre con un lenguaje sencillo y comprensible. No vamos a contarle la historia que otra persona nos haya contado, en esto mismo de mantener la confidencialidad. Digamos, si queremos que esta persona confíe en nosotros y nosotros estamos revelando datos de la historia privada de otra persona con la que intervenimos, va a ser difícil que pueda confiar. Tampoco vamos a hablar acerca de nuestros propios problemas, digamos, no sería adecuado en ese momento en el que estamos brindándole primeros auxilios psicológicos a otra persona. No vamos a hacer falsas promesas, por ejemplo, que una persona nos diga, ¿me jurás que mi hijo está a salvo? Si desconocemos esa información, no podemos jurar ni prometer ni nada por el estilo. Bueno, esto que hablábamos de la fortaleza, destacar las fortalezas de la persona, no vamos a quitar fortaleza, siempre vamos a apuntar a valorar los recursos de afrontamiento que la persona ya tiene. Tampoco vamos a hablar de otras personas en términos negativos. Bueno, esto mismo que hablábamos de la confidencialidad, no nos vamos a referir a alguien que está al lado como, bueno, este es un loco, está desorganizado, está alterado, eh, digamos, porque también la persona que está, con la que estamos interviniendo podría pensar que vamos a decir lo mismo de ella. Bueno, algo que también es importante tener en cuenta es que las víctimas, digamos, preferimos decir damnificados, por la connotación que quizás tiene víctima, que la coloca como en un lugar pasivo. Existen damnificados de diferentes niveles. Los primeros auxilios psicológicos se pueden aplicar a todos ellos. Por ejemplo, tenemos los damnificados de primer nivel, que son los que sufren el impacto directo de esta situación de crisis. Son los que van a tener un impacto ya sea físico, psicológico. Los damnificados de segundo nivel son todos los familiares y amigos de los de este primer nivel. Los de tercer nivel, que bueno, es algo que también me parece importante mencionar. De hecho, había un folleto que mostré de Cruz Roja que está orientado a los intervinientes, porque los damnificados de tercer nivel son aquellos que digamos, son los equipos de primera respuesta ante estas situaciones de crisis, como pueden ser bomberos, policías, médicos, enfermeros, psicólogos y todos aquellos que estén dándole respuesta a esta situación de crisis, ya sea, como decía, una urgencia, una emergencia, un desastre, una catástrofe, también pueden estar afectados. Los damnificados de cuarto nivel es la comunidad toda que fue afectada por esta situación. Y los damnificados de quinto nivel son aquellos que se enteran y hacen como un seguimiento de esta situación, por ejemplo, cuando hablamos de catástrofes masivas, de crisis masivas, son todos aquellos que se enteran o nos enteramos por los medios de comunicación, que también hacen a veces un seguimiento bastante como inadecuado de estas situaciones, quizás mostrando momentos del accidente, cuerpos, digamos, un manejo que produce un impacto emocional también en aquellos que no están en el lugar, pero que lo están mirando, digamos, por algún medio como la televisión. Bueno, acá dejé algunas fuentes de donde, digamos, fui sacando esta información. Por ejemplo, fuentes a las que pueden acceder para tener también quizás una
una lectura un poco más profunda, pero siempre es importante, como decía en un principio, poder entrenarse y capacitarse puntualmente en lo que es primeros auxilios psicológicos, más allá de la lectura que uno pueda hacer por su cuenta. Es importante también poder tener ciertas prácticas en lo que sería antes de intervenir directamente. Por ejemplo, material de consulta que utilicé fue el Manual Básico de Primeros Auxilios Psicológicos de la Universidad de Guadalajara, eh, bueno, una guía para trabajadores de campo de la Organización Mundial de la Salud, bueno, y distintos materiales que dejo acá en el Power para que puedan investigar un poquito más si es de su interés. Eh, y bueno, como decía en un principio, eh, invito a todos a que puedan formarse y capacitarse y acceder a esta herramienta muy importante. Bueno, Clau, no sé si me estás escuchando. Hola. Para cuando esto no acontece, ¿no es cierto? Trabajo en comunidad tanto a